Estimado amigo, vamos a seguir compartiendo acerca de la enseñanza a la soberanía de Dios. Estamos continuando con este tema y decíamos que esta doctrina es muy importante en la vida del creyente. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros, tranquilos, cuando nosotros conocemos esta cualidad, este atributo de Dios. Nos hace estar confiados, nos hace estar seguros, nos hace vivir una vida llena de convicciones, una vida, hermano, puesto en Dios. No importa las circunstancias que nosotros podamos atravesar en nuestra vida, ya sea de bien, ya sea que estemos atravesando momentos difíciles en la vida, pero sabemos de que Dios tiene el control en nuestra vida y de lo que pasa a nuestro alrededor. Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es la soberanía de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de la soberanía de Dios, algo muy importante que nosotros debemos de saber es que no podemos nosotros orar para cambiar la voluntad de Dios. No podemos orar para cambiar la voluntad de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver en cuanto a la perfecta voluntad de Dios se haga, se realice en la vida del cristiano, en la vida del ser humano, en el universo. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Imagínense pues que ni Cristo se atrevió, ¿verdad? Ni Cristo se atrevió a cambiar los planes de Dios, los planes del Padre cuando Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Ni Él. Cristo no oró para que el Señor cumpliera lo que ya estaba establecido, el morir por nosotros. ¿Qué dijo que es Cristo? Señor, que se haga como tú quieras, no como yo quiera. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Cristo sabía que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Vamos a seguir leyendo algunos otros pasajes de la Biblia donde podemos ver cómo la soberanía de Dios se explica o se enseña a través de la palabra. Vamos a irnos, por acá tenía ya listo el libro, vamos a irnos al libro de Job. Y vamos a leer en el libro de Job del versículo 6 del capítulo 1 al 12. Y leemos, un día vinieron, Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire qué importante cómo Dios conoce a sus hijos, cómo Dios daba buena referencia acerca de Job. Él presumía a Job y le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
algo muy importante que aprendemos aquí en este pasaje, a medida que vamos desarrollando la enseñanza, es que ¿quién bendice a sus hijos? ¿De dónde viene la bendición? ¿De dónde viene la riqueza? ¿De dónde viene la prosperidad? Viene de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice. Y cuando Dios también quiere quitarle lo que le ha dado, se lo quita. Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Esto le está diciendo Satanás. ¿Cómo no va a temer Dios de balde, a Job de balde, si lo has bendecido en gran manera? Le has bendecido su trabajo, le has bendecido su familia. Has aumentado todo, su fruto, sus cosechas sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Satanás le está solicitando a Dios que le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces lo que estamos viendo acá es de que Dios está permitiendo a Satanás que toque los bienes, que toque todo lo que Dios le ha dado a Satanás, perdón, a Job, ¿verdad? Para tratar con la vida de Job. Es lo que dice acá en el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y en ese momento, en los versículos anteriores, la palabra de Dios narra de que Job comenzó a perder todo lo que tenía. Sus cosechas, sus hijos, los animales, todo lo que tenía lo perdió. Y al principio nos damos cuenta que Dios estaba bendiciendo a Job y Dios presumía a Job. Sabía que claramente que todo lo que tenía Job era por la mano poderosa de Dios, era por la gracia, por el favor de Dios. Job estaba bendecido grandemente, estaba prosperado grandemente, y él había llegado hasta donde estaba, era porque Dios lo había sostenido. Dios lo había sostenido todo ese tiempo. Y Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre que tenía temor a Dios. Pero vemos acá de que Satanás le pidió permiso a Dios para quitarle todo lo que tenía Job. ¿Qué estamos aprendiendo acá? De que nosotros somos sostenidos por la mano de Dios, por el poder de Dios, y todo lo que somos y lo que vamos a hacer y lo que ejercemos es por la misericordia de Dios. Si llegamos a ser bendecidos en la parte económica, es porque Dios nos ha ayudado y nos ha dado la salud y nos ha guardado, nos ha protegido. En cualquier área donde nosotros tengamos éxito, ahí está Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Aún la protección de nuestros hijos, de nuestra familia, todo a nuestro alrededor, ahí está Dios. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Entonces vemos acá, hermano, que el mismo diablo, el mismo Satanás, no puede tocar tu vida, tu familia, si Dios no se lo permite. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, significa que Dios está encima de cualquier autoridad o gobierno, aún encima de cualquier reino, encima y autoridad, está por encima de todo. Del mismo Satanás, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y como le decía,
si Dios va a hacer algo y va a cumplir su propósito, puede usar de instrumento a quien Él quiera. Vemos acá que al mismo diablo usó para cumplir los propósitos en la vida de Job. Y la Biblia lo narra. Entonces, vemos que en este pasaje, vemos a Job que a pesar de las dificultades que pasó y de las pruebas y las luchas duras y terribles, Job tenía una comprensión diferente de la soberanía de Dios que su esposa. Porque la esposa, al ver lo que le estaba pasando a Job, más bien, en vez de apoyar a su esposo, en vez de estar con él, en vez de luchar los dos a través de las dificultades, de la lucha y las pruebas, como todo un matrimonio que confía en Dios, más bien comenzó a criticar a Job y a maldecir a Dios. Job y la esposa tenían una perspectiva diferente de lo que era la soberanía de Dios. Miramos qué dice Job en el versículo 21 y 22. Entonces Job se levantó. Job había perdido todo, perdió a su familia, perdió sus hijos, perdió todas sus vacas, sus camellos, sus ovejas, todo lo perdió. Su casa quedó destruido económicamente, desbaratado. Satanás vino y barrió con todo lo que tenía porque Dios se lo permitió y Dios se apartó de él. Me refiero a proteger los bienes y su familia. Dios le dio permiso a Satanás que actuara de esa manera, pero menos que tocara su vida. Y en el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta era la manera en que Job entendía a Dios. Esta era el conocimiento que tenía Job de la soberanía de Dios. Sabía que todo lo que había adquirido era porque Dios se lo había dado. Todo lo que había tenido, su familia, sus hijos, sus bienes, su granja, todo lo que tenía él, era porque Dios se lo había dado. La prosperidad, el éxito, la economía, todo lo que tenía, él había entendido que Dios se lo había dado, que aunque él se esforzara, si Dios no estaba en medio de todo, no había nada. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Usted y yo estamos donde estamos porque Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha bendecido. Qué triste es que venir creciendo económicamente en tus negocios y usted tiene proyectos y usted mira que le va yendo bien en el negocio y de repente se le enferma a su esposa y viene una enfermedad crónica, incurable. Yo he visto cómo personas que están bien económicamente y van creciendo en su negocio y comprando vehículos del año y de repente le aparece una enfermedad a su esposa y le diagnostican cáncer y cáncer terminal. Qué terrible, ¿verdad? Porque ahí comienza a irse el dinero, la economía y prácticamente la salud. Es difícil a veces ser reemplazada por el dinero. Entonces, Job entendió que todo lo que había adquirido es porque Dios se lo había dado. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no maldijo a Dios. Job no pecó, aún en medio de todas las dificultades
en medio de las tribulaciones, de las circunstancias que él había pasado. El perder todo, sus bienes y perder su familia. Todo lo había perdido. Y él dijo, vine desnudo a este mundo y me voy desnudo también. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Imagínense tener, hermano, esa capacidad de ver las cosas desde el punto de vista que todo lo que está pasando es por la voluntad de Dios. Y es cierto, porque si Dios no le permite a Satanás tocar todo lo que tenía Job, no hubiese pasado nada. Pero Dios se lo permitió. Y Job entendió que eso era parte de la voluntad de Dios. Dice, Jehová dio, Jehová me dio todo lo que tengo, y Jehová también así mismo me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué interesante es que todos nosotros pensáramos así, al igual que Job. Pero la esposa pensaba diferente. En Job capítulo 2, versículo 3, mire lo que dice. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Mire, hermano, aquí Dios está confirmando de que Dios le permitió a Satanás arruinar a Job. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto? Y que aún con todo lo que le ha pasado, él ha retenido su integridad. Porque Job, en medio de toda la situación difícil, el perder todo, sus bienes, sus hijos, él no pecó contra Dios. Por eso Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, aún con todo lo que le ha pasado, que aún él retiene su integridad? Aún cuando le dice Dios a Satanás, aún cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. En el versículo 4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Una vez que Dios permitió que Satanás le arruinara todos los bienes y su familia, ahora le estaba pidiendo que tocara su salud. Y aprendemos algo acá, hermano, que nuestra salud depende de Dios. La salud de nuestros hijos depende de Dios. Que si estamos, hermanos, sanos, si tenemos salud, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos lograr muchos de nuestros planes que están dentro de la voluntad de Dios y podemos salir adelante. Y la salud, como vemos acá, la da Dios. Entonces, Satanás le pide y le solicita a Dios quitarle la salud a Job. Y Jehová dijo a Satanás en el versículo 6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Miren lo que le está diciendo la mujer a Job. ¿Aún retienes tu integridad? Viendo después de todo lo que le había pasado, prácticamente le había venido una sarna como una lepra en su cuerpo. ¿Aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Totalmente diferente de la fe que tenía Job a Dios con la que tenía la mujer, con la que tenía la esposa. Le dice a la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta mujer no conocía a Dios. Y es triste, hermano, dentro de las parejas, dentro de los matrimonios, cuando hay cuando la pareja, uno de ellos es cristiano y el otro no es cristiano. Es duro, es difícil, porque cuando vienen los problemas económicos, problemas de salud, problemas de cualquier índole, quizás el que es cristiano va a tener la confianza en Dios y va a esperar en Dios, de que tiene la fe y esperanza de que Dios le va a ayudar a salir adelante. En cambio, la otra persona más bien va a servir, como decimos nosotros, de crítica, de maldición, porque o maldice a Dios, como vemos a esta mujer, maldijo a Dios y le va a hacer la cosa más difícil a su cónyuge. Por eso es importante que en el matrimonio ambos sean cristianos y que conozcan a Dios y que entiendan a Dios. Porque a veces las cosas no marchan como nosotros lo esperábamos. Y mientras las cosas están bonitas, todo está bien, de viento en popa, todo, hay felicidad, hay amor y todo. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen oscuras, ahí es donde viene, hermano, a ser probado nuestra fe. Ahí es donde vienen a ser probados nuestra fe. Por eso cuando los matrimonios no están muy bien fundamentados en la fe, muchos de los matrimonios se destruyen, se desbaratan. Y la Biblia habla claramente de que el cristiano, el matrimonio cristiano, ambos tienen que ser hijos de Dios, tienen que creer en Dios. Por eso no deben unirse en yugos desiguales. Porque el hombre que no es cristiano no va a entender a la mujer que es cristiana. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. Y aquí la mujer le dijo a Job, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le respondió, imagínense, Job le respondió a su mujer, como habla cualquier mujer necia, así has hablado. Sí, como una mujer terca, sin conocimiento de Dios, sin fe, no creyente, así se expresó de Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Si hubiese sido una mujer cristiana, una mujer temerosa de Dios, hubiese aceptado la voluntad de Dios. Hubiese confiado en Dios y hubiese esperado de cómo las cosas iban a marchar, ¿verdad? Porque cuando creemos en Dios y cuando nosotros creemos y entendemos la soberanía de Dios, vamos a aceptar la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Todo lo que viene de Dios es agradable. ¿Y qué sucedió con todo esto? ¿Verdad? De que al final de la historia Job entendió y expresó de que él solo conocía a Dios de oídas. Y algo muy importante que Job le dijo a su mujer cuando maldijo a Dios, le dijo, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Y es cierto. En el versículo Job, del libro de Job, capítulo 2, versículo 10 dice que esta mujer le dijo a Job que maldijera a su Dios en el versículo 9, pero en el versículo 10 le dice,
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres necia, has hablado. ¿Qué le dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué aprendemos en esta noche? De que en la vida del cristiano vamos a tener momentos difíciles, momentos duros, pero van a haber tiempos de bonanza, porque no significa que la vida del cristiano toda la vida va a ser, hermano, en lucha y prueba de bonanza. No, van a haber momentos de alegría, momentos de refrigerio, momentos de abundancia, pero también a veces vamos a ser probados, porque es la única manera en que nosotros podemos estar aprendiendo cada día de Dios, y para que Dios nos siga moldeando y siga moldeando nuestro carácter. Él nos siga enseñando, formando, porque el propósito de Dios en la vida de todo creyente es que un día lleguemos a parecernos a la imagen de Cristo. Entonces Job dijo, si nosotros aceptamos todas las cosas buenas, el bien de Dios, todo lo bueno, ¿por qué no podemos aceptar también lo que venga, que para nosotros es malo? Lo que no es agradable para nosotros. ¿Por qué no lo vamos a aceptar? Job estaba entendiendo de que todo lo que pasara a su alrededor, como un creyente, como un hijo de Dios, tenía que aceptar la voluntad de Dios, porque él había entendido de que Dios era el que tenía el control de todas las cosas, y si algo mal le pasaba, es porque Dios lo estaba permitiendo. Dios lo estaba permitiendo. Romanos capítulo 8 nos dice de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso, todas las cosas, tienen que ver con cuando nos está yendo bien en la economía, cuando nos está yendo mal, cuando hay salud, cuando no hay salud, cuando hay enemigo, cuando no hay enemigo, cuando hay enfermedades, cuando hay escasez, problemas y de todo. Y todo eso, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que actúan para bien, para el beneficio de nosotros. Qué importante. Y vea que después de todo lo que pasó Job, dice la palabra de Dios, que Dios lo bendijo grandemente, más el doble de lo que él tenía. Vamos a leer en Job capítulo 42. Dice Job que al final de todo lo que él vivió y todo lo que él experimentó, dijo él que él solo conocía a Dios de oídas. Respondiendo Job a Jehová y dijo, Job 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. Está hablando acá, tiene que ver tanto con la soberanía y tiene que ver tanto con la omnisciencia de Dios. No hay pensamiento que Dios no conozca de nosotros. Tiene que ver con la omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo sabe, que va de la mano con su soberanía. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso es cierto lo que dice aquí Job. De oídas te había oído. Cuando muchas personas, cuando todos venimos a los caminos del Señor, somos niños espirituales. Y quizás muchos nos han enseñado, hermanos, desde que venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, cuando no te presentan un evangelio tal como la Biblia lo enseña,
A veces le presentan un evangelio, hermano, que le dicen a la gente que todo es color de rosa, que todo le va a ir bien. A la gente no le enseñan el verdadero evangelio, que Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para salvar nuestros pecados. Pero también Cristo nos dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la Biblia nos dice que vamos a padecer por la causa de Cristo. Y cuando venimos a Cristo no entendemos esas cosas y Dios comienza a tratar con la vida de cada uno de nosotros. Y es ahí cuando el Señor nos lleva al desierto, comienza a formarnos, comienza a moldearnos, comienza a tratar con la vida de nosotros. Y una cosa, hermano, es decir, creo en Dios, nada más tener una fe de conocimiento, y otra cosa es tener una relación directa con Dios, tener una relación verdadera con Dios, tener una relación donde verdaderamente nosotros amamos a Dios, venga lo que venga, cualquier circunstancia que nosotros atravesemos, pero nosotros vamos a estar ahí, al lado del Señor. Nosotros vamos a estar ahí confiando en Él. Venga lo que vengan, los problemas que vengan, vamos a estar ahí confiando a Él. Si vamos a estar en escasez, vamos a estar ahí, vamos a ser fieles a Dios. Si vamos a estar en abundancia, vamos a estar ahí. Si vamos a estar cuando hay salud, vamos a ser perseverantes en los caminos del Señor. Y no le vamos a dar la espalda ni vamos a maldecir a Dios como lo hizo la esposa de Job. El verdadero cristiano, el que ha tenido un encuentro con Dios, no es una persona que va a pisotear el nombre de Cristo, la sangre de Cristo. No, hermano. Va a ser una persona temerosa de Dios, reverente, una persona que le va a tener un respeto, un amor a Dios, un amor a Cristo. Y cuando Dios nos lleva al desierto es cuando verdaderamente vamos a conocer al verdadero Dios. Mientras Dios no pasó a Job a través de todas estas pruebas, a través de todas estas dificultades, Job no conocía totalmente, no conocía a Dios. O sea, no había entrado en un nivel espiritual más amplio de cómo era Dios, quién era Dios. Entonces es muy importante, hermano, el conocer a Dios en su soberanía. Dios de manera soberana actúa en la vida de nosotros, en nuestras, vamos a decirlo así, en nuestras decisiones. Dios tiene control sobre la naturaleza, Dios tiene control sobre el reino animal. Imagínense, si tiene control sobre el reino animal y tiene control sobre la naturaleza, tiene control de todas las cosas, aún para Dios cumplir su propósito va a usar lo que Él le plazca, lo que Él quiera. Para tratar con la vida de Job, usó al mismo diablo para tratar con la vida de Dios, con la vida de Job, para que se cumpliera su propósito, usó al propio Satanás como un instrumento. Cuando Balaán iba empeñado a maldecir al pueblo de Israel, Dios usó a su burra, al asno, para hablarle a Balaán. Imagínense, si Dios usó una burra para hablarle a un falso profeta, ¿qué no puede hacer Dios? Cuando Dios quiere, hermano, ejercer su poder, cuando Dios quiere hacer las cosas como a Él le place, Él se va a valer de lo que sea. Balaán era un hombre terco, un falso profeta, que se dejó, hermano, impresionar por las riquezas que le ofreció el rey para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, porque escucharon que Israel había sido un pueblo que había derrotado a todos sus enemigos, todos aquellos que se habían levantado
contra el pueblo de Israel, Dios le había dado grandes batallas y los moabitas tenían temor de que Israel lo destruyera. Entonces vinieron y mandaron a llamar a Balaam. Era un profeta muy conocido en ese tiempo. Y este rey vino y prácticamente lo compró a Balaam y le ofreció mucho dinero, riquezas a Balaam para que se fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam iba con su burra en el camino, hermano, y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová se le paró enfrente y con la espada desenvainada. Y la burra podía ver al ángel de Jehová, y a este hombre, como la avaricia del dinero lo tenía cegado, no podía ver al ángel de Jehová que estaba enfrente. Y la burra lo estaba viendo y Balaam no lo podía ver. Y Balaam comenzó a golpear a la burra porque la burra no quería avanzar, porque la burra estaba viendo al ángel que estaba de frente de ellos con la espada desenvainada. Y Balaam hizo 3 intentos para avanzar, y en esos 3 intentos le pegó a la burra, la maltrató, hasta el punto de que Dios hizo hablar a la burra, a Balaam, para que entendiera, porque la codicia, la ambición al dinero lo había cegado, el pecado, hermano. Balaam iba dispuesto a maldecir al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió. Y entonces cuando la burra le habla a Balaam, Dios en su misericordia y aún en su poder le abrió los ojos espirituales a Balaam, y Balaam pudo ver al ángel de Jehová que estaba frente a ellos con la espada desenvainada. Entonces, Dios no tiene límites, hermano. Cuando Él quiere hacer las cosas, cuando Él quiere ejercer su poder, Él lo va a hacer, hermano. Y se va a valer de cualquier cosa, de cualquier instrumento, para cumplir su propósito. Y vemos muy claro en este pasaje de la Biblia, en Génesis capítulo 20, cuando Dios usó a la burra de Balaam para hablarle a Balaam. Y aquí vemos un vivo ejemplo de los falsos profetas que están más interesados en el dinero, en las posesiones, en estafar a la gente, en predicar la sana doctrina de la palabra de Dios, en predicar la verdadera palabra de Dios. Este es un vivo ejemplo, hermano, de los falsos profetas en aquel tiempo y de lo que hoy estamos viendo en estos días. Entonces Dios es soberano sobre las decisiones de los hombres. Dios es soberano, hermano, en el ejercicio de su poder conforme a su propósito. Cuando Él quiere hacer algo, Él lo hace. Él abrió el mar rojo, lo partió en 2 para que el pueblo de Israel pasara en seco. Dios es soberano, hermano, en el ejercicio de su gracia. Y es lo que decíamos. Él envió a Cristo para sanar a un paralítico que tenía muchos años de estar enfermo. Muchos años de estar enfermo, hermano. Entonces, cuando se trata de la elección también de Dios, cuando se trata de elecciones también Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios eligió a una nación pequeña, insignificante, hermano, que no tenía nada con respecto a las otras naciones de la tierra. Eran los más pequeños de todas las naciones. Y Dios escogió a Israel. Dios escogió a Israel. No tenía nada de bonito, nada de hermoso, pero en su soberanía, Dios escogió a Israel, hermano, para que a través de él viniera el Mesías.
el ungido, el enviado de Dios. O sea, no había motivo, no había razón para ser elegido. No tenía mérito, no tenía nada de hermoso el pueblo de Israel, pero en su soberanía, así le plació a Dios. Así Dios quiso escoger al pueblo de Israel. Porque Él así quiso, Él lo eligió y Él decidió amarlos. Entonces, hermano, hay muchas cosas en la Biblia que podemos ver. Imagínense, cuando Dios vino y le entregó la tierra de Canaán al pueblo de Israel, todavía hasta la fecha de hoy hay controversia, hay conflictos en el mundo por esa tierra que le entregaron al pueblo de Israel. Pero muchos lo ven injusto porque Israel dicen que llegó a invadir y le quitó las tierras que no le pertenecían. Pero si la Biblia dice claramente que Dios es el dueño de todo el universo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios se la prometió a Abraham y a su descendencia, y Dios, con el transcurso del tiempo, cumplió su promesa a Abraham, el darle la tierra prometida, una tierra de bendición al pueblo de Israel. Y recordemos que soberanamente y como dueño, Dios tiene el dominio de la tierra porque Él es el dueño. Él creó todas las cosas. Él creó todo lo que hay en la tierra y en el cielo y en el universo. Él tiene la patente. Por eso a Dios, ¿quién le puede decir qué hacer con la tierra, con las cosas que hay en la tierra, con todo lo que existe, con todo lo que hay? Nadie le puede decir nada porque Él es el dueño. Y Él a quien quiere se la da. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Le entregó la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, al pueblo de Israel porque era de Él y se la prometió a Abraham. Y eso es lo que no entendemos, hermano, porque Dios es soberano. Dios es soberano en toda su creación. Él es soberano en su creación. Si usted tiene un huerto y en ese huerto ha sembrado rosas y está cultivando rosas, a nadie le va a decir nada si usted viene y arranca una rosa y la lleva para otro lado, o quita ese plantío de rosa y cultiva otra cosa. ¿Quién le va a decir si es suyo? Así hace Dios con su creación, así hace Dios con sus tierras, así hace Dios con el planeta Tierra, con el universo. Él es soberano en todo lo que Él ha creado. Y otra cosa, que Él es soberano en el ejercicio de la voluntad pecaminosa de los hombres. Él es soberano en el ejercicio de la voluntad pecaminosa de los hombres. Vamos a irnos a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Fíjense, hermanos, miren lo que pasa, algo que sucedió aquí en este pasaje bíblico. Génesis capítulo 20. Vamos a leerlo en el versículo 1. Todavía tenemos unos minutos. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abimelech era un rey. Y dice la Biblia, narra en los pasajes anteriores, de que Sara era una mujer bella, hermosa. Y que cualquiera que la miraba, se enamoraba de ella, era bien atractiva. Y dice que Abraham dijo de Sara, su mujer, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero miren lo que pasó más adelante, versículo 3. Estoy leyendo en Génesis 20. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado,
la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, está hablando de Abraham, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. En el versículo 6, y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no me permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mire este pasaje bíblico, hermano. Abraham tenía temor que lo mataran por causa de su esposa, Sara. Y es cierto, eran hermanos de padre. Y Abimelech vino y la tomó por mujer. Pero Dios, en su soberana voluntad, vino y en su misericordia se le reveló a este rey llamado Abimelech. Y aquí lo que estamos viendo de que Dios actúa de manera soberana aún en las acciones pecaminosas de los hombres. Actúa. ¿En qué aspecto? De que al ver Dios que este hombre, este rey Abimelech, iba a tocar la mujer de Abraham, su siervo, Dios no lo permitió. ¿Quién estaba pecando acá? Abimelech. Abimelech prácticamente le había quitado la esposa a Abraham, y Abraham también había pegado una media mentira, porque dijo, es mi hermana. Y es cierto, eran medio hermanos, pero también era la esposa de él. Y dice que Dios se le reveló en sueño a este hombre y le dijo, mira, Abimelech, si tocas a esa mujer te mueres. Esa mujer es casada y esa mujer tiene marido. Dios se le reveló a este hombre en sueño. Y entonces Abimelech, ¿qué le dijo? Señor, he pecado siendo inocente. Yo no sabía que esta mujer era casada. En otras palabras, ella me dijo que era hermana de este hombre. Y yo soy inocente. Entonces, Dios le dijo, sí, yo sé que era inocente, pero devuélvele la mujer a su marido. De lo contrario, te castigaré a ti, a tu descendencia y a todo tu pueblo. Y Dios no se lo permitió. Algo muy importante es, de lo que podemos ver aquí, hermano, es que aún en medio de las acciones pecaminosas de los hombres, Dios actúa también. Dios es soberano. Porque Abimelech no conocía a Dios. Pero imagínense, no conocía a Dios. Y en su misericordia Dios se le reveló en sueño. Abimelech no tenía la ley de Dios. No tenía la ley de Moisés. El cual, la ley de Moisés se le dio después al pueblo de Israel. Abimelech no conocía a Dios, no era un hijo de Dios. No conocía al Dios de los cielos. No era hijo de Dios. Y aún Dios en su soberanía, en el ejercicio de la voluntad pecaminosa del hombre, Dios se le apareció y Dios le dijo que no podía tocar a esa mujer. Si la tocaba, le iba a ir feo. Y siempre Dios, hermano, protegiendo a su hijo Abraham, porque Abraham aún había pegado una mentirita, una media mentira ahí. Entonces Abimelech no sabía que la mujer tenía esposo. Pero algo que podemos ver aquí también es
de que aún en medio de todo esto, Dios se le reveló a un impío, a un hombre que no conocía a Dios. Entonces Dios es soberano en las acciones pecaminosas de los hombres. Cuando vemos acá a este hombre que aún él iba a cometer pecado, iba prácticamente a quitarle la mujer a Abraham, Dios se le reveló, hermano, y no lo impidió a que tocara a la mujer de Abraham. Pero ¿qué sucede en el caso de David? ¿Se acuerdan de la historia de David? David fue todo lo contrario. Cuando David pecó con Betsabé, Dios no se lo impidió. Dios no se lo impidió, no se le apareció en sueño, ni le habló a David que lo que estaba haciendo era malo. Dios no se lo impidió como lo hizo con Abimelech. No se lo impidió. Dios lo dejó pecar y luego le vinieron las consecuencias a David y a su descendencia en gran manera y por muchos años. La diferencia entre Abimelech y David, que Abimelech no era un hijo de Dios y David era hijo de Dios. Abimelech no tenía la ley de Moisés, David tenía la ley de Moisés. Entonces, hermanos, vemos acá de que aún en la voluntad permisiva de Dios, Dios hasta cierto punto le ha dado libre albedrío al hombre. Dios deja que el hombre actúe, tome sus decisiones, porque Dios no nos creó como robot. Pero vemos acá, hermano, que viendo a David, que David estaba haciendo mal, que cometió adulterio, que cometió asesinato, Dios no se lo impidió como lo hizo con Abimelech. Entonces, Dios nos ha puesto límite a nosotros. Y cuando venimos nosotros y trazamos esos límites que Dios nos ha cruzado, es ahí que nos metemos a problemas con Dios. Y lo que en esta noche hemos aprendido es de que Dios es soberano. Aún en nuestras decisiones, cuando Él quiere impedir algo, lo va a hacer. Como en el caso de Abimelech, que lo impidió que tocara a la mujer de Abraham. Pero ¿por qué no lo hizo con David? ¿Por qué no impidió a David, que David estaba cometiendo un horrendo pecado de adulterio y asesinato? Dios dejó que David actuara de esa manera. ¿Por qué, hermano? ¿Saben qué? El corazón de David se había venido endureciendo. David se había puesto duro su corazón. Y Dios no evitó a David como lo hizo con Abimelech. Dios hizo que David actuara, que David tomara sus propias decisiones. Porque Dios, hermano, es un Dios, como le digo, que Él hasta cierto punto nos ha dejado a nosotros que tomemos decisiones. Entonces, cuando Dios quiere hacer las cosas como Él lo desee, Él lo va a hacer. Así que en esta noche, hermano, vamos a ir terminando en oración. Le damos gracias a Dios como Dios nos habla a través de su palabra, y es un ejemplo claro lo que hemos aprendido en esta noche de cómo David
Era un hombre de Dios, pero se había vuelto duro de corazón. Había endurecido su corazón. Y al ver que él había endurecido su corazón, Dios lo dejó, hermano. Dios lo dejó a ver hasta dónde llegaba sus acciones. Y eso no lo detuvo a David, conociendo a Dios, siendo un hijo de Dios y teniendo la ley. Y todo eso le atrajo consecuencia en la vida de David y a su descendencia.